Yo viajé a Israel en ese momento, en el 86, porque estaba preparando mi doctorado. Gaza era un pueblo costero, pobre, solo había una calle que tenía pavimento, era todo de tierra y llegaban hasta el mar. Tenían vergeles, tenían muchos cítricos y la gente rurales, campesinos, unos cuantos terratenientes que también cultivaban la tierra. Un lugar muy, muy hermoso e idílico. En el momento en que uno entraba, porque no había frontera, se encontraba verdaderamente llena de aromas y de colores. Muy, muy bello. Y el camino nunca se me olvidará, porque ahora todo ha cambiado. Ahora las carreteras ya pasan por, son autopistas. Yo me fui por la carretera larga que pasaba por toda el área de la Trun. Hay un monasterio muy, muy lindo donde los sacerdotes hacen vino y también producen miel. Y todo eso de la montaña va llegando poco a poco hasta la planicie y uno ve en la distancia el mar. Y entrando a Gaza es un sueño. Yo solo tengo memorias de olores y de colores. Y luego la gente muy, muy, muy acogedora. Le encanta conversar. Y apenas uno llega, es el café de bienvenida, el té de la tarde, el café de la despedida si estás en una visita, y conversan. Les encanta verdaderamente ofrecerte la narrativa de su historia, porque para ellos es muy importante la historia. Yo empecé trabajando en Gaza precisamente a través de un proyecto de historia oral. Y la idea era hacer una serie de entrevistas de las personas que habían experimentado la Nakba, la catástrofe, el desastre, que fue la expulsión y la destrucción de las aldeas que estaban alrededor de lo que después se convirtió Gaza y en toda Palestina. En 1917 es la proposición de la Declaración de Partición de Balfour, que viene del Reino Unido. Todavía no habían ganado la guerra los ingleses, ni habían tenido ningún mandato para manejar Palestina, pero ellos ya se imaginaron que iban a poder ganar la guerra y entrar en Gaza sin el menor problema, y entrar en Palestina, que proponía la división de los territorios palestinos para proporcionar un hogar al pueblo judío. Esta decisión estaba siendo discutida por el Congreso sionista al final del siglo XIX. Había dos tipos de sionismo, un sionismo clásico y un sionismo territorial. Estaban proponiendo Uganda, Ruanda, un lugar en América Latina o Palestina. Y estaban decidiendo qué era más conveniente y más fácil de conseguir. Por eso yo siempre quiero indicar esta historia, porque no hay tal que hay una continuidad del pueblo judío del tiempo bíblico al siglo XIX o XX, ni XXI. No hubo continuidad. Y te digo porque mi padre y mi abuela y la familia paterna mía eran judíos. Y ella decía siempre que Jerusalén era celestial. O sea, no era que Jerusalén tenía que estar aquí, en la tierra. Eso es muy, muy importante para entender que la decisión del Congreso sionista fue una decisión de conveniencia. Tenían muy buenos contactos en el Imperio Británico y entonces se arregló esto con la Declaración de Balfour. Ahora, era muy difícil que los árabes aceptaran una declaración y una proposición de división, de partición, cuando ellos eran las 2/3 partes de la población. Nunca se imaginaron que debido a los contactos que tenían los judíos con los ingleses, iba a pasar lo que pasó. Pasó la Nakba, que fue un periodo largo, mientras se fue el Imperio Británico, canceló el mandato, y entonces de un momento a otro se desaparecieron los ingleses y quedaron los judíos y árabes en guerra. En ese momento, en mayo del 48,
entonces declararon el Estado de Israel. Pero hay guerras todo el tiempo, antes, unos 5 años antes y después. Esta gente que ya se refugió en Gaza entre el 48 y el 49, es toda la gente que está escapando de la Nakba, de Jericó, de Ashdod, de un montón de lugares, y se van refugiando a Gaza. La masacre de Der Yassin fue una de las masacres de la Haganá y del Irgun. La Haganá, uno de los miembros más importantes era Yitzhak Rabin, que es interesante saberlo, porque ellos se transforman de terroristas a resistentes y luego a jefes de Estado. Todas estas cosas había gente en Palestina que lo conocían, pero estaban totalmente sin poder de hacer absolutamente nada. Ahí el Estado pasa la partición, Israel muy inteligentemente la acepta. Los palestinos nunca la iban a aceptar por una cuestión de honor y de sentido común que no les parecía justo. Y entonces nos encontramos a esta gente que se refugió en Gaza y que tiene todos los recuerdos idealizados de lo que fue sus tierras, de lo que fue la vida de las aldeas, con el ciclo de las estaciones, la comida sin electricidad. Se contaban estas historias. Sobre todo los hombres en Gaza estaban desesperados por poder contar las historias y que alguien las recolectara. La cuestión que es también interesante es la noción de la memoria, la memoria histórica, triangulando con todos los libros de historia luego, que ellos escogen olvidar. Hay ciertas cosas muy, muy trágicas. Por ejemplo, me acuerdo haber entrevistado a alguien de Der Yassin. Él no se acordaba de que habían matado a las mujeres, les habían sacado a los fetos, habían degollado. Él no se acordaba de nada. Él se acuerda que llegaron, el ruido de los ataques y que ellos habían escapado con trigo porque era el momento de la cosecha en ese momento y que los papás los habían empujado y luego habían traído buses, los israelíes ya en ese momento, para meterlos y sacarlos de ahí. Así es que esto en árabe se llama el Nisyan, o sea, es una laguna que ellos emocionalmente no pueden manejar y es colectiva. Porque estos eventos, ellos no los discuten, te dicen otras cosas. Y entonces yo no digo que todas estas historias sean reales, porque había muchas historias que tenían partes muy reales con elementos idealizados. Pero ya cuando uno tiene un archivo de decenas de estas narraciones, te das cuenta que para ellos es la espina dorsal de la identidad palestina. Y que la única manera de que ellos tienen de manejar la incertidumbre es a través de esta narración. Ellos prefieren idealizar un poco la historia. Lo que está pasando ahora es que las mujeres están utilizando la narración de la Nakba. Las artistas, lo vemos en la película From Ground Zero. Hay una mujer que en Offerings, que es una escritora, y ella ha estado escribiendo una novela sobre la vida normal. Y ahora ella siente que lo que es importante, lo que es crucial, es hablar de la narrativa tradicional palestina y hablar de la segunda Nakba que está teniendo lugar. Porque muchos de los jóvenes, ellos no vivieron la Nakba, la conocen de oídas. Y hay muchos que ya es una cosa pasada. Pero hay una continuación histórica que ellos necesitan, sobre todo en este momento. Para manejar el horror y la incertidumbre, la única manera es poder construir una identidad. Ellos tienen la fe de que esto va a terminar. Cuando yo hablo y yo tengo mis amigas y amigos
con los que yo hablo de día de por medio y me dicen, cuando ya esto termine yo me voy a despertar y no voy a oír nada. Lo que voy a oír son niños jugando. Y vamos a empezar a reconstruir. Y hay muchas de mis amigas que están trabajando en las tiendas de campaña, han hecho grupos de niños, de huérfanos y de niños para que puedan utilizar el tiempo. Y luego tiene otros grupos de mujeres que están un poco perdidas, que han perdido los maridos, que no saben dónde ir. Todo esto que está pasando ahora es resistencia. Es resistir a través de recobrar la voz. Ellos tienen que poder expresarse, narrar y que esto no se olvide. El desdesarrollo empieza con la entrada de los israelíes a Gaza en 1967. Ahí ya el plan sionista de ocupación empieza a actuar. Y ya para 1976 el plan Dalet está completamente atrasado y incluye Gaza, la franja de Gaza, en el mapa de Israel. ¿Qué es el desdesarrollo? Sarah Roy es la politóloga y socióloga norteamericana que hace este concepto que es verdaderamente muy útil porque hay el subdesarrollo, los países del tercer mundo que han llamado, hay atraso en las estructuras industriales, en la educación, pero en Gaza no hay subdesarrollo, hay una intención colonial israelí que sistemáticamente va a impedir el desarrollo de estructuras económicas para el desarrollo. Tenemos la manera en que entran a Gaza en el 67 con Moshe Dayan. Él había sido primer ministro, es ministro de Defensa. A él se le da la responsabilidad de que él tiene que manejar la gente de Gaza y la gente también después de Cisjordania. Lo que pasa es que Gaza es un caso único por la situación de aislamiento que tan fácil se le ha hecho. Tantitos de Oslo ya empiezan a hacer las murallas alrededor de Gaza, entonces es más fácil. Lo que hacen es la política de puertas abiertas. Todos los hombres que pueden trabajar, jóvenes, maduros, mujeres si quieren, que salgan a trabajar a Israel. Ellos necesitan gente, mano de obra barata, que los ayude a construir el Estado. Estamos hablando 67. Cuando pasa esto, la gente de Gaza deja sus trabajos, sus tierras, sus industrias y se va a trabajar a Israel, porque así ganan dinero contante todos los días. Y vuelven una vez a la semana, como que si fuera un dormitorio, y vuelven a salir a Israel. No había fronteras en ese momento. El Estado de Israel está construido por los palestinos y sobre todo por los palestinos de Gaza. Entonces es ese esfuerzo durante las diferentes guerras que yo viví allá, que son ataques del 2002, luego del 2008 al 2009 hay una guerra a fin de año, 2012, 2014. Siempre el objeto de las destrucciones son la planta de electricidad, la planta de desalinización, los puentes que la Comisión Europea construye e Israel los bombardea. Querían abrir una planta para reciclar, también esto fue impedido y lo que había empezado fue bombardeado. O sea, consistentemente destruyen cualquier infraestructura que pueda producir desarrollo. Y por ejemplo, ya en 1972, unos cuantos años después de la ocupación, Ariel Sharon empezó a construir los asentamientos adentro de Gaza y ocupó 40% de las tierras agrícolas, las mejores tierras agrícolas, y 20% de la totalidad de Gaza, con prohibición de acceso al mar para ellos, para los gazatís. Para poder ir de Gaza Norte a Khan Yunis, había que pasar un punto donde los revisaban y luego podían pasar, porque no podían ir por la mar y no podían ir por las carreteras normales. Se desarrolló un sistema de autopistas para los israelíes.
y luego se tuvo que hacer una gran cantidad de puestos militares para protegerlos. Así es que esa era la situación. Después ha habido otros de los nuevos historiadores israelíes que han apoyado la noción del desarrollo, que son Avi Schlein, que es un politólogo anglo-israelí, que también explica cómo es que esto se hace a nivel económico, creando una economía auxiliar, nunca una economía autónoma. Es por eso que cuando la gente habla de dos estados, no se dan cuenta que nunca ha sido posible. Desde el momento en 1967, cuando ellos entraron, los israelíes han tenido un proyecto muy claro siempre. Es el proyecto colonial sionista. Y esto ha sido la guía todo el tiempo para el resto de la ocupación de Gaza y de Cisjordania. La primera intifada, que fue en 1987, en diciembre, a raíz de un accidente de un camión que chocó y mató a varios muchachos en Gaza. Eso fue como que si hubiera sido un fuego que se prendió y se extendió por toda Gaza y por toda Cisjordania y Jerusalén. Yo estaba en Gaza en ese momento. Era como que si ya la gente no aguantaba más. Es muy interesante porque en Gaza ya había una resistencia y por eso para el momento en que esta intifada llega en 1987 había decenas de hombres y de jóvenes ya en cárceles israelíes, porque había siempre en Gaza como un hervor de resistencia, siempre, el principio de que ellos querían un Estado palestino. Y es interesante recordar que el único lugar en Palestina donde hubo un conato de gobierno fue precisamente en Gaza. Fue el único momento en que se hizo the All Palestine Government con Amin al-Husseini. Historia antigua, antes de la partición. Pero también ellos querían hacer una intifada. Intifada quiere decir cuando uno limpia un tapiz quitándole el polvo. Eso es lo que quiere decir, liberándose para ellos. Las mujeres se quedaban solas entonces, en las casas, y ellas tenían que hacerse responsables de la casa y empezaron a demostrar un activismo impresionante. Ellas eran las que salían en las demostraciones, salían a proteger a los muchachos, organizaban boicots, organizaban parar la compra de productos israelíes, asociaciones de mujeres para producir queso, criaban gallinas, criaban conejos, una actividad muy, muy linda. Era un momento muy especial. Las mujeres tenían un rol esencial todo el tiempo. Alrededor de 1980, la seguridad israelí pensó en una táctica nueva para poder neutralizar las mujeres y utilizaron una táctica que en árabe se usa la palabra sqat. Sqat quiere decir caerse, quiere decir en el sentido de una mujer la deshonra. Y entonces pensaron diferentes formas de controlar a la mujer para poder amenazarla. Tomaban fotos comprometedoras, creaban historias que no eran, complotaban con los hermanos para que los hermanos también intervinieran y les dijeran que la habían visto con alguien, tomaban fotos arregladas. Y era terrible porque en Gaza y en Cisjordania la honra de una mujer es un tesoro. Es más, a una mujer la pueden matar si pierde la honra. Es la única posesión que tiene una familia palestina tradicional, esa honra. Todavía durante la primera intifada manejaron continuar, pero hubo muchos incidentes de violencia contra las mujeres de parte de las mismas familias.
para forzar a la mujer a parar. Y entonces la mujer más madura es la que empezó a trabajar más en diferentes asociaciones. Fue, te digo, un movimiento muy, muy hermoso. De un momento a otro hay reuniones en Madrid y después la sorpresa de Oslo, porque tampoco nadie se había preparado. En Madrid se habían preparado unos arreglos, pero eso no fue lo que pasó en Oslo. En Oslo ya era un acuerdo que ya estaba casi decidido en 1993, que fue Clinton y Yitzhak Rabin con Arafat, que firmaron este acuerdo. Ahora, los puntos del acuerdo de Oslo es el problema de todo esto. Yitzhak Rabin dio una explicación en el Knesset en ese momento, porque había mucha gente furiosa con él, porque había hecho un acuerdo con Arafat, que hasta ese momento había sido considerado terrorista. Y él explicó que no había nada que temer, que era simplemente un subterfugio para manejar mejor la ocupación. Y por supuesto, eso fue, porque la idea de un acuerdo para tener dos estados era absolutamente no viable. Ya cuando llegó a la segunda intifada, ya había pasado el Oslo I, había pasado Oslo II, ya había muerto Rabin, asesinado por una de las personas de la ultraderecha que está manejando Israel ahora, con Netanyahu. Y entonces Ariel Sharon está ahí, y Ariel Sharon es una persona, es un militar confrontacional que va a visitar el Domo de la Roca y entra por primera vez un judío israelí entrando ahí. Y entonces se levanta la gente. Sin embargo, esta segunda intifada, que fue en el año 2000 y que se llama Intifada del Aqsa, porque el Aqsa es el lugar donde Ariel Sharon entró, la van a cooptar el OLP, la Organización Palestina de Liberación, estaba en Túnez. Había sido pasada de Jordania, Líbano a Túnez y estaban ahí basados. Cuando explota esto, se les dicen, entonces nosotros somos los responsables, somos los que iniciamos. O sea, ellos la apadrinan. Y montones de gente en el mundo árabe también. Pero la sociedad civil no dice una palabra ni en Gaza ni en Cisjordania, porque el movimiento no es de ellos. Y ya el SCAT ha sido un éxito. Y entonces los grupos de jóvenes, mujeres, que estaban más activas, en este momento están paralizadas por el miedo. Ariel Sharon en ese momento, en el 2002, entonces entra a Gaza otra vez y destruye áreas enormes donde estaba la resistencia, en el campo de refugiados de la playa, Shati, y hace bulevares enormes, porque son áreas de destrucción de casas. Y entonces empezaron los problemas de mal en peor. Parte de los acuerdos de Oslo, que sí tuvo efecto, es que Cisjordania la separaron en tres partes. Una, la A, que iba a estar manejada por la A, y se creó la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina, que viene de la Organización Palestina de Liberación, se invitó a que volviera primero a Gaza y a Jericó para que ellos fueran los administradores, o mejor dicho, la policía, para la gente de Gaza y la gente de Cisjordania, porque ya los israelíes se iban a ir y la armada iba a dejar partes de Gaza, iba a dejar también en Cisjordania, iba a irse de algunas áreas. Y entonces se ve desde ese momento la complicidad que se desarrolla entre la Autoridad Palestina e Israel. Y empiezan a hablar de lo que está pasando en realidad, que esto no es un acuerdo viable. Y la violencia y el conflicto aumenta.
Así es que también la autoridad palestina está en una situación muy difícil porque no tiene espacio. Y cada vez que hay alguna cosa muy violenta, los israelíes intervienen. Desde el momento en que se firman los acuerdos de Oslo, Gaza la empiezan a estrangular. Es interesante ver los gráficos que hay sobre las salidas a través de la frontera principal, que es Erez. Erez es en Bet Hanun, que es la parte norte colindando con Israel. Esta es la frontera de gente que pasa a pie y a través de la cual todos los obreros salían a Israel. Al llegar 1993 y se firma Oslo, la gente creyó que iban a abrir aún más, pero empiezan a reducir los permisos de trabajo. Y entre 1993 y 2000, casi los permisos de trabajo han sido completamente eliminados. Y esto es porque la política de Israel cambia después de la primera intifada. Hubo una gran sorpresa de la parte de Israel y los palestinos manejaron la primera intifada muy bien porque fue la intifada de las piedras. Ellos no tenían armas y no tenían intención de asesinar a ningún civil. A nivel de los medios de comunicación, esto fue muy benéfico para la imagen palestina y muy feo para Israel, porque era una reacción desproporcionada de la manera que ellos atacaban ciertas áreas, jamás como ahora, pero cierto nivel de falta de proporcionalidad. Con los acuerdos de Oslo. Es en ese momento que el hambre empieza a ser utilizado como instrumento. No lo vemos mucho, pero los camiones que llevan alimentos a Gaza a veces se reducen, haciendo muy difícil la circulación de comida normal. La cosa se hace pública con un consejero de Ariel Sharon que se llama Dov Weissglass, que explica que la forma en que ellos dejan entrar los camiones de ayuda humanitaria es que la cantidad de calorías no sobrepase el mínimo de supervivencia. Y esto se hizo público y se sabía, era Vox Populi desde ese tiempo ya. O sea, estamos hablando de más de 20 años en que el hambre ha sido utilizada como instrumento. Claro, antes estaba la UNRWA, las Naciones Unidas, no da ayuda humanitaria solamente. Las Naciones Unidas era todo el sistema de salud y de educación para los niños, para 2/3 partes de la población gazatí. Y entonces, al destrozar la UNRWA, lo que han hecho es que toda la infraestructura educativa de salud ha sido destrozada. Es inaudito la impunidad del ocupante. La posición de los israelíes es muy fuerte. Tienen la historia del Holocausto, que fue una tragedia terrible, y tienen un aparato de comunicación, de medios de comunicación, que se llama Hasbara, que es multimillonario y que toca toda la información que sale en el mundo para contrarrestarla inmediatamente. Son muy fuertes, es lo que quiero decir, y tienen lobbies en todas partes. Aparte de Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido un estado cómplice de Israel desde siempre. Pero los otros estados europeos tienen ese problema de la imagen del Holocausto y de que pobrecitos los judíos, por supuesto. Pero el grupo del gobierno, Netanyahu y la gente de ultraderecha, lo que ellos quieren es utilizar el Holocausto como una excusa para destrozar y aniquilar el pueblo palestino.
unos dirigentes judíos que lo que querían era ocupar el área afuera de la partición para poder agrandar lo que iba a ser el Estado de Israel. Una vez que se declara el Estado y entonces ellos están manejando la presencia árabe porque había muchos árabes en el área que colinda con Siria y Líbano. Toda esa área son árabes, el triángulo que se llama. Y a ellos fueron puestos en campos de concentración para poder pensar qué darles como pasaporte. Les dieron pasaportes, pero ellos siempre son como ciudadanos de segunda categoría, pero con un pasaporte hebreo. El judaísmo es una religión, no es una nacionalidad. Y lo que se ha hecho en Israel por la ultraderecha y Netanyahu ha sido declarar la ley de la ciudadanía. Esto es anatema para los judíos religiosos, porque es decir que uno puede vivir en el Estado de Israel y uno es israelí solo si es judío. Ellos han unido la religión con un nacionalismo, con una pertenencia a un territorio. Y esto en el judaísmo es inaudito. Tú has oído hablar del judío errante. No era nacionalidad, era religión siempre. Y por eso es que el judío en la diáspora podía estar en cualquier parte y tuvo éxito en cualquier parte. Cuando la ocuparon en 1967 Palestina, Gaza y Cisjordania, hubo varios dirigentes israelíes que querían inmediatamente devolver los territorios y quedarse en Israel propiamente dicho. Así es que hubo un estira y encoge de grupos de poder israelíes que querían que los territorios fueran independizados, como un Estado palestino. Pero al final, la codicia y el poder de unos decidieron continuar con la ocupación. Y desde ese momento la ocupación fue la culminación de un proyecto sionista territorial, porque era ocupar todos los territorios posibles, tragárselos, comérselos poco a poco. Ellos empezaron con la idea de una ocupación benevolente, que para mí la noción de ocupación es ya colonialista, sobre todo cuando piensas que ha ido por años de años. Y ha sido un proyecto de conquista de ellos. Y no hay manera de decir que no ha sido colonialista, sionista, de ocupación. Ahora lo que quieren es una destrucción para tener un campo libre, me imagino, para usar esa tierra. Y el problema con la ultraderecha y Netanyahu ahora, él está utilizando ahora sus contactos con Trump para poder seguir en esta aniquilación hasta ver hasta dónde puede llegar. Y así también él evita que lo lleven a la corte, que lo juzguen por corrupción y que lo metan en la cárcel. Pero hay muchos israelíes que están reaccionando negativamente a todo esto. Antes de la guerra hubo muchas demostraciones contra Netanyahu, pero eran demostraciones porque Netanyahu estaba tratando de destruir la sociedad israelí, estaba tratando de destruir el sistema legal. Y por supuesto se levantaron contra esto. Pero nunca hasta este momento, hay una conciencia de lo que es la ocupación y que la ocupación no puede seguir. Si ellos se dicen Estado democrático, es una democracia muy peculiar porque es una democracia con un territorio paralelo que ellos ocupan y que están produciendo un sistema de apartheid. Y dentro de ese sistema de apartheid están creando un Bantustán, o sea, son poblaciones que están rodeadas de muros y de electricidad para que la gente no pase, con puertas gigantescas.
Hamas es la unión de tres consonantes que son HMS, Harake del Muqawama al Islamiyya, el movimiento de resistencia islámica. Empezó como una fundación de beneficencia. En los años 80, ellos se dedicaron a hacer una organización de la sociedad civil musulmana para ayudar a las viudas, a los ancianos, a los huérfanos. Y entonces se hizo un nombre en la comunidad como benefactores. Durante la primera intifada, en 1987, ellos deciden participar con el resto de los partidos políticos y Hamas participa también como miembro de este consejo que manejaba la primera intifada, que eran todos de Gaza. En ese momento estaba vivo el Sheikh Yassin, Ahmad Yassin, que después los israelíes asesinan, y entonces se decide que va a ser una intifada pacífica. Sin embargo, ese es el momento que también se crea la rama militar de Hamas, que se llama los Qassam. O sea que tiene la parte que es civil y tiene la parte que es militarizada. Todo esto está bien. Ellos siguen teniendo muy activa la rama militarizada durante Oslo. Sin embargo, ellos dicen que van a aceptar que no haya violencia. En uno de esos va y viene de los ataques de Israel y de los ataques de Gaza afuera, entonces llega la cosa que la gente de Hamas, el Qassam, empieza a atacar a civiles en Jerusalén y en Tel Aviv y en Haifa, y entonces hay una reacción pública muy mala. Se hace un esfuerzo por separar siempre los Qassam, que es la parte militar, de la asociación de beneficencia. Esto se está haciendo mucho más grande. Se crea la Autoridad Palestina, vienen los acuerdos de Oslo a raíz de la Autoridad Palestina y Hamas empieza a consolidarse a través de dineros que entran de Qatar. Y para que haya dinero, mucho dinero que entre a Gaza, tiene que ser con el permiso de Israel. Entonces lo que se dice es que con la bendición de Israel, Hamas se estaba desarrollando como una fuerza porque ellos pensaron que era una buena forma de contrarrestar la autoridad palestina. Volvemos al proyecto sionista de ocupación. Ellos nunca desearon que hubiera un acuerdo de paz. Una vez que se hizo todo esto, ellos querían dividir y reinar. En el tiempo de Ariel Sharon y de Dov Weinsglass, ellos decían que de esta manera, si mantenían esta dinámica entre Hamas y la autoridad palestina, iban a poder poner todo el paquete del Estado palestino en suspenso y que no había que tomar ninguna decisión de fronteras ni ninguna decisión sobre el retorno de los refugiados ni de pagar compensaciones, porque iba a estar como en una situación de efervescencia que nunca iba a haber una solución final. Paralelamente, en el 2002, mientras Ariel Sharon estaba bombardeando Gaza y haciendo los bulevares en el campo de refugiados de la playa, estaban en Ramallah también atacando. Y lo que hicieron fue que aprisionaron a Arafat en la Mucata, en las oficinas centrales, y lo rodearon de armada israelí para que no se pudiera mover y para paralizarlo. Finalmente, no es claro si han envenenado a Arafat o no. La cuestión es que se enferma mucho y los franceses lo sacan y él muere en París en el 2004. Después de la muerte de Arafat, pasan 2 años y hay elecciones. Hay elecciones de presidente y elecciones municipales. A Mahmoud Abbas, que ha sido un amigo incondicional de Arafat, es elegido como presidente por todo el mundo, Hamas y todos los otros partidos. Y luego, para participar en las elecciones legislativas, desde 2006, que yo estaba en Gaza,
se le pide a Hamás que si va a participar, tiene que reconocer el Estado de Israel y tiene que dejar las armas. Y ellos están de acuerdo. Entonces participa como un partido más en las elecciones. Para estas elecciones, que fueron bien transparentes, llegaron a Gaza gentes como observadores para ver cómo se llevaba a cabo las elecciones y fue un gran éxito. Pero ¿cuál fue el problema para Israel y para Estados Unidos? Que las elecciones legislativas fueron ganadas por Hamás. Echando un poquito para atrás, no es que la gente votó por Hamás, es que la gente votó por alguien que no fuera Fatah, porque el nivel de corrupción y de falta de éxito a nivel de paz y de bienestar económico nunca llegaron, fueron puras promesas. Y entonces empieza el periodo para boicotear Hamás. Ellos piden un gobierno de unidad, le piden a Fatah que ya que ellos tienen todo su sistema, que integren. Después de varios meses Fatah los trata de boicotear constantemente y entonces la rama armada de Hamás dice ya hasta aquí llegamos y entonces atacan Fatah en 2007, julio de 2007 me acuerdo, y Fatah deja Gaza y se van, se escapan a Ramallah. Y así es como Hamás queda encargada del poder en Gaza. Ahora, si hubieran dejado que Hamás gobierne con un gobierno de unidad, hubieran sido 4 años y Hamás hubiera estado afuera. Pero Israel y Estados Unidos, y por ende la Comisión Europea, no podían aceptar que las elecciones legislativas habían sido ganadas por Hamás. Y entonces fue cuando el bloqueo aumentó y todos los proyectos que había, proyectos médicos, proyectos de construcción, proyectos de puentes, se congeló. Y por eso la reacción de Hamás ya contra Fatah y decidieron tomar el poder. Los israelíes no se cuestionan que ellos sean una democracia y que a la par de la democracia haya una ocupación. Y como te digo, el hecho de la ocupación benevolente ya es insostenible, pero nunca han en realidad manifestado mucho en relación a eso. Las manifestaciones que fueron tremendas contra Netanyahu fueron sobre todo por los abusos al sistema judicial de Israel. Es importante saber que Israel no tiene una constitución, sino que tiene diferentes decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y es esencial que la Corte Suprema de Justicia siga siendo transparente y no partisana. Y ellos demostraron en Tel Aviv, Haifa, en Jerusalén mismo, porque se daban cuenta que lo que está haciendo Netanyahu es destrozar la sociedad de ellos. Y entonces las primeras manifestaciones fueron por ese motivo. Ahora más y más las manifestaciones se vuelven hacia parar la guerra, pensar en las madres y en los niños que están muriendo, pensar en los hombres que están en prisión y que devuelvan los rehenes, porque también es el crimen de Hamás de haber tomado rehenes. Eso es un crimen de guerra, por supuesto. La otra cara de la sociedad israelí es lo que están sufriendo estos muchachos y muchachas que van a la guerra, porque ellos matan y matan en guerrilla de guerrillas, en el campo, y ellos ven los niños muriéndose, y ellos tienen ahora la orden de disparar. Todo el mundo es para matar. Y esto no deja indemne a un muchacho o a una muchacha joven. Yo tengo amigos enfermeros árabes en los hospitales que quedan cerca de la frontera, donde van la mayoría de los heridos israelíes. Y lo que él nos decía es que estos muchachos salen destruidos. No pueden dormir en la noche, tienen pesadillas. Tuvieron que quitarles a todos las armas
porque hubo varias instancias en que se despertaron en la noche y empezaron a disparar. O sea, están destruyendo su propia juventud y no están pensando en lo que pasa mañana, porque el partido de ultraderecha y Netanyahu no tiene plan para después, porque no piensan que haya un después. Ellos quieren terminar el proyecto de aniquilación total. Es un genocidio. La noción de semita es una noción en realidad lingüística. Y si uno piensa cómo empezó, era la gente que hablaba arameo, un tipo de arameo, que eran babilónicos, arameicos, y era para todo el pueblo árabe. O sea, los semitas son los árabes. Incluidos estaban en ese grupo de árabes gentes de religión judía, gentes de religión cristiana. Era un grupo lingüístico. La manera que se usa ahora es una reducción, es una politización del término para decir que cualquier persona que critica a Israel o a Netanyahu es antisemita. Pero es un uso fabricado por la propaganda israelí también, que han adoptado todos los gobiernos. En Francia, en Alemania, lo que es antisemita, pero verdaderamente es una trivialización, diría yo, de lo que es el término semita. Cuando esta guerra termine, para restitución de derechos la única manera es a través de la justicia transicional. La justicia transicional se ha usado en masacres como en Ruanda, en Uganda, en situaciones como Colombia, donde tenía que haber un reconvertimiento de los guerrilleros al sistema y donde se tenía que hacerle justicia a las víctimas, porque el sistema de justicia transicional tiene que ver con el reconocimiento de víctimas, tiene que ver con el reconocimiento, en el caso palestino, de la Nakba, de la tragedia del 48, y de este genocidio también que ha pasado. Y tiene que haber una parte israelí de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, que reconozcan que esto ha sido hecho por ellos, pero que ellos también han tenido víctimas y que han sido sujetos a crímenes de guerras, como el 7 de octubre. Es un proceso largo y que no va a pasar en los próximos 5 años. Hay demasiado dolor, hay demasiado odio y hay demasiado resquemor. Hay miedo, hay falta de confianza. Un proceso de justicia transicional necesita que los dos partidos empiecen a recobrar la confianza y que empiecen a hacer el duelo de los dos lados, reconociendo que los dos fueron afectados, porque es un proceso muy largo y es un proceso doloroso donde tiene que haber ayuda a las diferentes partes para que empiezan a poder hablar y todo el mundo tiene que estar presente. Tiene que haber un espacio, en primer lugar el alto el fuego, donde la gente pueda en primer lugar tener seguridad, abrigo, comida, educación, agua, que puede relacionarse con otros, que puede volver a empezar a recrear las redes de familia que han sido destruidas, de la manera que pasó con la Nakba, cuando la Nakba, en muchos casos cuando la gente llegó a Gaza, habían perdido familias enteras y sin embargo reconstituyeron las redes de parentesco a través de la narrativa común. Cuando el ataque se organizó, los palestinos de la diáspora no estaban de acuerdo con el ataque, porque tenían mucho miedo de las represalias israelíes. Y en Gaza, la gente de Hamás, con las que yo hablé después, ellos no se les ocurrió que la reacción de Israel iba a ser así. Pero todo pasó muy rápidamente. En primer lugar salieron, eso fue la primera sorpresa, y luego llegaron a las áreas, estas áreas de los kibbutz que ellos atacaron, eran las áreas de aldeas palestinas.
que habían sido expulsadas durante los años 47 y 48, que han sido aniquiladas. Masacres que dan todo el borde de Gaza, es esa franja de aldeas que son ahora refugiados en Gaza. No fue un accidente, tiene un carácter simbólico hacerlo ahí, porque es terrenos que les pertenecían antes de la guerra de ocupación. Lo que afecta a Palestina nos afecta a nosotros. Lo que afecta a Estados Unidos nos afecta a nosotros. No podemos evitar que las cosas tengan efectos nocivos, los ciclos de violencia, el tipo de populismo que tenemos en este momento. Estos todos son efectos de cosas que están pasando en el mundo. Y lo de Palestina es un crimen de lesa humanidad. Si nosotros no reaccionamos a esos crímenes, estamos ignorando que estamos en peligro como humanidad, en peligro de estar de acuerdo con la impunidad de acciones que se están haciendo hacia los gazatíes y la gente de Cisjordania. Es ser cómplices. No podemos ser cómplices de nada.